Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La conflictividad social en Guatemala es un tema de creciente preocupación, principalmente debido a la rapidez con la que se reproducen los conflictos sociales. Existen muchas formas de conflictividad y todas son síntomas de una sociedad que no logra resolver sus diferencias. De hecho, la conflictividad es natural en cualquier sociedad. Sin embargo, las sociedades más avanzadas tienen instituciones que logran resolver estos conflictos exitosamente, evitando la violencia y haciendo que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas. Hasta noviembre del 2017, el Observatorio de la Conflictividad registraba un total de 6.523 conflictos a nivel nacional. Una cifra 6 veces mayor que la que se registraba en 2016 y con una clara tendencia hacia el alza. Las causas de estos conflictos son muchas y tienen diferentes grados de antigüedad. Existen problemas por la utilización de los recursos naturales, protestas por la nacionalización de la energía eléctrica y disputas por tierras, entre otros, y los 3 sectores productivos con mayores problemas de conflictividad en el país son la agroindustria, la industria energética y la industria extractiva, lo que ha generado una enorme desconfianza en las condiciones que ofrece el país para las inversiones. El nivel de intensidad de cada conflicto varía, pero se han visto diversas acciones violentas como bloqueos de carreteras, invasiones a fincas, ataques en contra de empresas privadas y toma de edificios públicos que ponen en riesgo la vida, propiedad e integridad de muchas personas en diversas regiones del país. La mayoría de conflictos sociales son prevenibles y pueden ser solucionados. Pero para ello, es indispensable que el Estado asuma el papel que le corresponde, brindando certeza jurídica, siendo un mediador efectivo e imparcial, y proveyendo servicios básicos como salud, educación y seguridad, que brinden bienestar a las comunidades. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de analistas sobre la problemática de la conflictividad social en el país. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre la conflictividad en el país. ¿Se ha incrementado? ¿Cuáles son las razones y cuáles son las posibles soluciones? Nos acompañan, en primer lugar, el licenciado Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria, el licenciado Miguel Castillo, politólogo, y la licenciada Claudia Villagrán, analista política y especialista en resolución de conflictos. Gracias por estar en esta noche. El tema de la conflictividad está tomando dimensiones que pareciera que se están saliendo de control. Y lo que vemos es de que conforme pasan los años, la percepción es que enfrentamos mayores niveles de conflictividad. Las actividades económicas se vuelven, les es más difícil poder desenvolverse y sobre todo para cierto tipo de actividades económicas. La pregunta es, ¿de verdad se está incrementando la conflictividad? ¿Es solamente una percepción? ¿Y cuáles son las razones de este incremento? Licenciada, empecemos con usted. Gracias, buenas noches. Bueno, yo no sé si uno agarrara números puramente analizando cuantitativamente, si encontraríamos mucha diferencia entre hoy y hace un par de años, digamos, pero sí creo que en términos de las formas y el tipo de conflictos que estamos enfrentando son un tanto distintos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy es más común encontrar, por ejemplo, armas dentro de una invasión o una ocupación de tierras, por ejemplo, ¿no? Es más fácil encontrar gente que no da la cara, o sea, que se pone pasamontañas, cosas de ese tipo. Entonces, lo que uno sí encuentra es como situaciones, digamos, que a veces se entremezclan temas de crimen organizado con demandas, digamos, legítimas alrededor del tema, con temas de narcotráfico. Entonces, hay como una multicausalidad que se está entrecruzando fundamentalmente o principalmente en las áreas rurales, en donde es donde menos nos enteramos de lo que está sucediendo, pero en donde sí, en realidad, hoy podemos encontrar territorios que son prácticamente imposible atenderlos precisamente por los niveles de violencia
y de este tipo de factores que están jugándose dentro de esos territorios. Licenciado Castillo, ¿coincide usted con eso? Sí, digamos, creo que los números sí demuestran un incremento de los incidentes que podríamos denominar conflictividad social o política, digamos, en los últimos años. Creo que sí ha habido un crecimiento notable en los últimos años en los incidentes. ¿Y están focalizados en ciertos sectores del país? Yo diría que sí, yo dividiría la conflictividad como en 3 tipos, digamos así. El primero, que es, digamos, a problemas estructurales del país, digamos, los temas sociales más sensibles, que yo diría que son 2. Uno es el agua. El tema del agua es cada vez más crítico en el país por la contaminación de los ríos, la carencia de fuentes de agua, el manejo en sí del agua se ha vuelto un problema. Es un problema social sumamente grave que afecta a todo el país. Con presiones demográficas. Demográficas muy grandes. Y a ese, digamos, en la misma línea estaría el tema de la falta de certeza jurídica de la tierra, ¿no? Es decir, esos son temas sociales que el país, digamos, ha tenido poco avances. En el tema de agua, por ejemplo, no hay una ley de aguas, no hay institucionalidad, no hay una política de agua. Y en el tema, digamos, de tierra, digamos, el trabajo del RIC va muy retrasado y nunca ha sido todo lo consistente, digamos, para atender. Lo otro es otro tipo de conflictividad, podríamos llamar, de índole ideológica, ¿no? Lo que, es decir, va en contra de un determinado modelo de gestión económica, por ejemplo, contra las hidroeléctricas, contra la minería, contra la agroindustria, que yo denominaría por razones de tipo ideológico. Y hay un tercero que es bastante nebuloso, que coincido con Claudia, en que, digamos, estaría aquella que ha ido generando gradualmente por la cada vez mayor ausencia de Estado, en la cual se entremezclan crimen organizado, cuestiones de narcotráfico o comunidades que asumen el propio control de determinadas actividades como la seguridad o incluso la justicia. Digamos, yo definiría que esas son las 3 áreas y que evidentemente sí hay un aumento en la cantidad de casos que se están dando, ¿no? En general, digamos, claro, en general es ausencia de Estado, ausencia de institucionalidad, pero digamos con diferentes matices. Esos 3 tipos yo marcaría, ¿no? Licenciado Teffel, en la Cámara de Industria, ¿cuáles son los casos más graves que ustedes han visto y cómo les está afectando en la actividad económica que desarrollan? Sí, nosotros coincido que son diferentes tipos de conflictividad. Coincidimos, por ejemplo, que la conflictividad, que yo no la llamaría conflictividad, sino reclamaciones reales de la población, que lo que busca son oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, de prosperidad, para no tener que irse a Estados Unidos, por ejemplo. Ese es un reclamo legítimo que no se ha atendido en el país y que el Estado tiene que llegar a esas poblaciones para que pueda llegar inversión, trabajo y desarrollo. Y luego está la conflictividad, nosotros llamamos manipulada por ya sea grupos con intereses particulares, narcotráfico, crimen organizado, etc. Nosotros vemos conflictividad en varias áreas del país en diferente índole. Tanto se mencionaron hidroeléctricas, agroindustria, minería, pero también vemos conflictividad, por ejemplo, en los pequeños poblaciones con el robo de energía, por ejemplo, de esta organización que todos sabemos cuál es. Eso es un tipo de conflictividad en crimen organizado que, si bien no es bloqueo, no son invasiones, eso es un robo, por ejemplo, que va directamente a beneficiar a un cierto grupo en contra de los intereses nacionales y otras personas. Y de los casos más paradigmáticos de conflictividad está el de San Mateo Ixtatán en Huehuetenango, donde es claramente un grupo de crimen organizado. No son los pobladores están en mesas de diálogo, en mesas de viendo cómo se benefician ellos de los proyectos. Y el otro tenemos el Valle del Polochic. En el Valle del Polochic tenemos invasiones en diferentes áreas, fincas con armas de grosso calibre, pasamontañas, y mucho de eso está relacionado. Hemos visto estudios donde dicen todo ese tema de la franja transversal del norte que va desde el Polochic hasta Huehuetenango es un corredor de droga, y donde ahí hay mucho crimen organizado y cómo están muchas invasiones y mucha conflictividad armonizada para cuando vienen cargamentos de droga. Son estudios que hemos visto, no hemos podido corroborarlos, pero hace todo el sentido del mundo. Ahora, cuando uno ve, digamos, hablemos un poco sobre este tipo de conflictividad que podríamos llamar que no es legítima.
que está, digamos, asociado a crímenes, asociado a actos ilegales. La pregunta es ¿por qué no vemos un actuar más contundente de parte de las autoridades, en este caso del Ministerio de Gobernación, de la Justicia, del Ministerio Público? Pareciera que lo que hay en estos lugares es de verdad un caos y que, digamos, de alguna forma está afectando la actividad económica y puede tener efectos de largo plazo en cuanto a la posibilidad de gobernanza en estos lugares. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no responde el Estado, licenciado? A ver, yo creo que hay un primer nivel que tiene que ver con la, voy a decir, impotencia, por no decir falta de capacidad muchas veces de las autoridades locales para reaccionar de forma inmediata o incluso reaccionar de forma preventiva. Digamos, como es. Usted dice es incapacidad. Sí, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, muchos alcaldes e incluso gobernadores que frente al conflicto lo que hacen es casi que trasladar la papa caliente a otro lado, ¿verdad? Generalmente eso es o al gobierno central o dejarlo en manos de quien tiene el conflicto para ver qué mecanismos se encuentra para poderlo resolver. Entonces hay realmente una incapacidad local, ya sea porque no tienen las herramientas para hacerlo o porque a veces es políticamente incorrecto o políticamente inconveniente en función de temas de votos y cosas por el estilo, hacer intervenciones directas. Entonces hay una ausencia muchas veces de la participación de los gobiernos locales precisamente en tomar acciones preventivas. Son los que más cerca están, son los que primero se enteran de las inconformidades y molestias que hay en la población, pero no reaccionan adecuadamente. Entonces esto se va dejando al tiempo, lo que generalmente implica que la gente se va incomodando aún más, poniendo más violenta, más agresiva, y entonces, y las fuerzas de seguridad a las que muchas veces se recurre, o incluso el Poder Judicial en el que se presentan muchas veces algunas demandas en función de tratar de bajarle esos niveles al conflicto, hacen un poco lo mismo, ¿no? No atienden en el momento adecuado las demandas o las solicitudes de apoyo, no responden muchas veces por miedo, muchas veces otra vez porque hay otro tipo de intereses vinculado a la posibilidad de actuación dentro del espacio, y entonces finalmente terminamos con pequeñas bombitas de tiempo, ¿verdad? Que solamente están esperando determinado tipo de acciones que son las que terminan por hacer explotar la conflictividad, ya que es generalmente lo que la gente ve, las expresiones más violentas del conflicto, ¿verdad? Pero que para llegar a eso han pasado un montón de cosas antes que han sido muy mal atendidas por parte del Estado. La pregunta entonces, ante la incapacidad, y entiendo la falta de voluntad porque tiene costos políticos, entonces, ¿en qué situación nos coloca y qué podemos hacer? Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la conflictividad social en Guatemala. El escenario que plantea la licenciada Villagrán realmente es grave, porque entonces lo que estamos viendo es de que las autoridades que están llamadas a actuar no pueden o no quieren actuar. Entonces lo que pasa es que las poblaciones o la actividad económica que se está desarrollando en ese lugar simplemente queda totalmente desprotegida y susceptible de cualquier acto de vandalismo, de cualquier acto criminal. Eso, cuando se da en ciertos puntos, lo que pareciera es que se va incrementando y tarde o temprano vamos a llegar a un escenario en el cual pues, el Estado pierde control de un vasto territorio del país, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Colombia, en donde abiertamente el Estado dice: yo renuncio a ejercer aquí el monopolio de la fuerza y lo concedo en este grupo a grupos, en este caso, en el caso de Colombia, a grupos de narcotraficantes asociados a la guerrilla. ¿Podemos vislumbrar un escenario similar para Guatemala? Podría llegar a darse.
Efectivamente, porque todo esto evoluciona, es decir, la conflictividad tampoco es un tema estático y vemos evolución. Puede ser que, por ejemplo, en algún momento dado, una demanda de tipo comunitaria, digamos, se inicie por un tema muy concreto, una cuestión muy específica, ¿verdad? Pero esa ausencia de Estado, de institucionalidad, gradualmente hace que esto pueda ir transitando hacia otras etapas. Y en muchos casos, en la actualidad, creo que estamos delante de casos que virtualmente se vuelven extorsiones. Es decir, de un tipo de demanda muy puntual se va avanzando hacia otras y la falta de respuestas de una u otra manera provoca que se llegue a, digamos, a situaciones de mucha tensión y finalmente lo que ya vemos en numerosos lugares del país donde la actitud de los grupos que protestan, digamos, son verdaderamente extorsivos. Es decir, me tienes que dar algo a cualquier costa. Independientemente de la naturaleza, del origen del problema, hay que obtener algún tipo de beneficio, ¿verdad? De la naturaleza que sea. Vemos desde demandas de cuestiones muy específicas como apoyo para la educación, para la salud, por ejemplo, en el caso de las empresas que se ve, digamos, al aparecer, muchas veces las comunidades les ven como la posibilidad de obtener educación, salud, Algo que sanidad, debería dar el Estado. Tiene que hasta dar otros casos en los cuales directamente, digamos, algunos dirigentes comunitarios te piden dinero. Es decir, para que pase la línea de transmisión aquí, digamos, no, yo no quiero un polideportivo, lo que queremos aquí somos tantos dirigentes y tanto dinero cuesta que ustedes pasen. Eso se está viendo en ese momento. Entonces, esa ausencia de Estado se traduce digamos, en actitudes cada vez más absurdas, digamos, y cada vez más difíciles de poder manejar, porque ya caemos en esa situación, insisto, de actitudes extorsivas. Licenciado Teffel, me imagino que ustedes han hablado muchas veces al más alto nivel esto. Me imagino en el Ministerio de Gobernación, o el Ministerio Público, o no sé con qué más autoridades. ¿Qué respuesta obtienen? Me imagino que se siente algún tipo de frustración al respecto, ¿o no? Sí, bueno, esto se viene hablando, no es este gobierno, se viene hablando desde hace muchísimos años con todos los gobiernos, todas las autoridades, todas las instituciones que han pasado, desde el más alto nivel hasta más niveles más operativos. Hay un cierto grado de frustración también de las autoridades que genuinamente quieren hacer las cosas bien. Se necesita un apoyo interinstitucional de muchísimas instituciones del sector público. Por ejemplo, para hacer un ejemplo pequeño, un desalojo. Se necesita la PDH, COPRED en ciertas ocasiones, Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil. Se necesita una gran coordinación, el cual muchas veces no existe. Y tuvimos un caso, por ejemplo, de una invasión en una finca en Izabal, donde entra la policía, empiezan a tirar con francotiradores, pero la policía no puede ni siquiera responder por miedo a una demanda de derechos humanos. Entonces, muchas veces las autoridades lo que tienen es miedo a represalias que le pueden dar. No es excusa porque están los protocolos y está todo bajo la ley. Hablamos de las autoridades locales. Nos hemos encontrado en dos cosas. O son compinches, se podría decir, de los que están en estos temas de conflictividad, como vemos en pantalla, o bien tienen temor, porque hay que decirlo, tienen temor de estos grupos armados. Imagínense un fiscal en Huehuetenango, en San Mateo Ixtatán, que le ponga una demanda al líder de estos encapuchados, que saben quién es, no sé si la cuenta a la semana siguiente. Entonces, hay un cierto grado de temor y hay un cierto grado también de incapacidad de llevar la fuerza pública como se debe a estos lugares. Son lugares muy aislados donde las vías de comunicación son muy limitadas. Ir a Huehuetenango, estamos hablando de 8 o 9 horas y son lugares aislados. La frustración está porque no es sencillo simplemente voluntad política. Puede haber voluntad política de una institución, pero tal vez no de la otra, o tal vez no del presidente, tal vez no del juez que tiene que dar la orden, en fin, es muy complejo, muy complejo. Pero entonces, repito, sí, lo que estamos viendo aquí es un estado disfuncional, que simplemente es incapaz de ejercer el monopolio de la fuerza. ¿Qué solución existe, digamos, porque esto no pinta nada bien? Bueno, yo creo que sí, por un lado
es absolutamente disfuncional en términos de el abordaje que se hace al conflicto, pero no solo por el tema del monopolio de fuerza, sino también la capacidad de diálogo. Yo creo que porque no todos los conflictos necesitan obligatoriamente el ejercicio de la fuerza, sino muchas veces son procesos de diálogo los que se deberían de poder Pero ahí instalar, estamos hablando, cuando hablamos de procesos de diálogo, estamos hablando de las peticiones que son legítimas y de las Por cuales las supuesto, vamos a tocar sí, también. claro. Pero cuando es ilegítimo, cuando son grupos armados, cuando son grupos claramente criminales. No, por supuesto, ahí sí necesariamente tiene que entrar a actuar el Estado. Yo, honestamente, como lo veo en este momento y de un tiempo para acá, creo que cada vez el Estado se abstiene más de actuar con el uso de la fuerza para atender conflictos, aún sabiendo que hay, digamos, acciones de carácter ilegal en algunos de estos casos, ¿verdad? Como decíamos, habría que estar dentro para saber exactamente cuáles son las razones que se argumentan para no actuar como algunos casos ameritan, pero sí me parece que efectivamente hay una ausencia absoluta de estas acciones. Precisamente creo que hay mucho temor también al manejo mediático que se hace de estas acciones, que aunque muchas veces puedan tener legitimidad y haber sido necesarias para evitar males peores. Y haber seguido un protocolo claro, estricto. De todas maneras, se utilizan muchas veces mediáticamente para atacar, digamos, acciones legítimas que debieron de haberse ejecutado. Entonces hay temor a esas repercusiones de carácter mediático, incluso hay temor a repercusiones de carácter legal. Hay ya experiencias y casos donde efectivamente policías han sido acusados de actuar fuera de la ley por haber respondido frente a ciertos ataques. Entonces, es difícil. ¿Cuál es la ruta? Yo creo que es el fortalecimiento de los protocolos, es la coordinación interinstitucional, es digamos, el entender también que a veces una autoridad puede obtener mejores respuestas o retornos electorales si resuelve que si no resuelve, ¿verdad? Yo creo que no hay que tenerle miedo necesariamente al conflicto, en términos de que muchas veces se ganan más votos habiendo resuelto positivamente un conflicto que absteniéndose de involucrarse en él. Ahora, ¿qué cambios legales se tendrían que hacer para que las autoridades actuaran con mayor confianza? Porque, a ver, tampoco podemos evitar el hecho de que el Estado de Guatemala en un momento de su historia se convirtió en un actor importante de violador de derechos humanos. Eso es parte de la historia que ha tenido el Estado de Guatemala. Entonces, claro, pasamos de una situación en la cual el Estado violaba los derechos humanos a una en la cual lo que se trata es que se respeten los derechos de los ciudadanos. Pero pareciera que nos fuimos al otro extremo, en donde entonces no pueden actuar, porque aun cuando es legítimo, aun cuando en otros países pudieran actuar, hay que hacer cambios legislativos al respecto para que las autoridades se sientan con confianza de actuar en situaciones en donde se siguen protocolos estrictos de respeto a los derechos humanos, pero que de todas formas amerita el uso de la fuerza. Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con la emisión. Seguimos en Dimensión hablando de conflictividad en Guatemala. Yo les decía en el segmento anterior, estamos en un péndulo en donde el Estado violaba los derechos humanos y ahora pareciera que vamos a un lugar en el cual el Estado se abstiene de actuar porque, digamos, hay toda esta presión mediática. Se trata de que no se repitan los errores del pasado, lo cual es válido, pero también en estados democráticos, en donde existe Estado de Derecho, en democracias avanzadas, el Estado a veces necesita también ejercer el uso de la fuerza siguiendo protocolos, respetando los derechos humanos, pero haciendo valer también los derechos del resto de la población. ¿Hay que hacer algún cambio legislativo al respecto o no? Yo diría que no. Legalmente creo que el marco es suficiente y
no habría, yo creo que es lo necesario para poder operar el Estado. En estos casos creo que es suficiente. No es un problema de legalidad, es un tema de legitimidad. La legitimidad que pueda tener el Estado delante de los ciudadanos para ser un interlocutor en muchísimos casos, ¿no? Lo que ha perdido el Estado es esa capacidad, digamos, de actuar delante, de ejemplo, de las comunidades o de los inconformes y de poderlos sentar, digamos, a la mesa a los diferentes actores. Nadie cree que el Estado pueda desarrollar esta función. No lo consideran un actor válido, digamos, ¿verdad? Sino que prefieren otro tipo de fórmulas para poder solucionar estos casos. Y en verdad ha habido numerosas situaciones en las cuales es mucho más fácil que, por ejemplo, en caso de empresas, las empresas dialoguen directamente con las comunidades, con los inconformes, sin la presencia del Estado. A veces incluso es mejor, se obtienen mejores resultados, porque yo he visto casos en los cuales cuando interviene el Estado, el resultado es, digamos, no es el deseado, hasta por razones muy, muy concretas. Cuando aparece el Estado, usualmente se le ve como el ente no que va a mediar, sino al cual hay que solicitar todo aquello, digamos, que no ha dado. Entonces, en lugar de ser, digamos, un tema de robo de energía, como le ha sucedido numerosas veces a Energuate, que creo que le ha ido mejor, digamos, dialogando directamente con las comunidades antes que con la presencia del Estado. Yo vi varios casos en los cuales cuando aparece el Estado, en realidad todas las miradas se vuelven hacia él, pero a pedirle salud, educación, seguridad, vialidad, es decir, se va, digamos, el rol del Estado termina, digamos, no siendo el intermediario, sino al cual van todas las demandas, incluso de otro tipo. Y la incapacidad que tiene de dar respuesta, evidentemente termina digamos, en que esto, digamos, que no es necesario, digamos, porque, ok, tenemos entidades que intentan hacer mediación en este tipo, instituciones públicas que intentan hacer mediación, COPREDE o el comisionado, digamos, de diálogo y todo, pero, digamos, ellos no pueden asumir compromisos, porque usualmente, digamos, los compromisos pueden ser, digamos, que hay ciertas cuestiones muy básicas de infraestructura que se tienen que hacer. Ellos no tienen la capacidad de que los ministerios de línea, digamos, o el resto de entidades cumplan con lo que ahí se establece. Entonces, el Estado pierde legitimidad, pierde relevancia y los ciudadanos consideran que es innecesario. ¿Cómo vencer eso? Yo creo que pasa muy poco por leyes y sí mucho más por esa capacidad de poder, digamos, que los ciudadanos le vuelvan a tener confianza, digamos, no solo en materia de derechos humanos, sino en cuanto a confianza de que puede dar solución a algunas de las demandas que los ciudadanos usualmente plantean. Hablemos, vayámonos un poco de toda esta cuestión que ustedes muy bien identificaron al inicio, digamos, como esas demandas que podrían ser ilegítimas, y hablemos de demandas legítimas. Ya hablemos, digamos, de esos procesos de diálogo que sí deberían de existir dentro de la sociedad, en cualquier sociedad. Y de un elemento importante que se agregó en la legislación de Guatemala, como es el convenio 169 de la OIT. Pareciera que estamos en un impasse porque no sabemos cómo aplicar ese convenio el 169 y ha de alguna forma ayudado a que puedan incrementarse estos focos de conflictividad, en algunos casos posiblemente legítimos, en otros no, pero ¿cómo aplicar ese convenio 169 que está afectando, por ejemplo, a áreas estratégicas energéticas o, por ejemplo, de extracción minera y que de pronto hasta podría extenderse a otras áreas más? Sí, hay que partir que el convenio 169 fue ratificado en 1996 y a la fecha no hay una regularización del mismo. El mismo convenio, en su primer artículo, manda a los países a legislar y aplicar el convenio conforme su realidad nacional. O sea, el convenio no le da una receta de cómo hacer las cosas, sino le dice, mire esto, aquí está el convenio, adáptelo a su país conforme a sus leyes, etc. Ese es número uno. Entonces no tenemos eso en Guatemala. El tema del convenio 169, el espíritu del convenio es el desarrollo de las comunidades indígenas arraigadas en un lugar
donde han sido olvidadas, marginadas o que sus derechos no han sido, no se han podido desarrollar, si podemos decirlo de esa forma. Nunca contempla un paro de un proyecto, al contrario, lo que busca el convenio es brindarle oportunidad a esos pueblos ancestrales y tribales, así se dice el convenio, para que se puedan desarrollar. ¿Qué es lo que sucede? El convenio en la OIT, según el convenio, el Estado es encargado de hacer las consultas, las negociaciones, y lo que dice el convenio, que la consulta no es un referéndum, la consulta es un diálogo de buena fe, así lo dicen, donde las tres partes, empresa, comunidad y Estado, se tienen que sentar y revisar el proyecto que se va a realizar o los proyectos que se van a realizar, porque pueden ser proyectos privados o públicos, no necesariamente privados, una carretera, un hospital, una escuela, por ejemplo, todo dentro bajo el convenio 169, tienen que ver cómo ese proyecto va a afectar sus tradiciones y qué medidas de mitigación pueden haber y qué otras medidas de desarrollo se pueden dar a esas comunidades. El convenio tiene que ser utilizado como un arma de desarrollo para las comunidades, no como un arma para parar el desarrollo en las comunidades. Eso es muy importante. Segundo, aquí estamos hablando de hidroeléctricas, de mineras, pero el convenio es muy amplio. En convenio dice en cualquier lugar donde haya población indígena, cualquier autorización gubernamental o permiso gubernamental tiene que ser consultado. Entonces, un estudio de impacto ambiental para una carretera, para una escuela, para un hospital. Si nos vamos a la letra muerta del convenio, todo en Guatemala tiene que ser consultado, porque Guatemala es un país donde la mayor parte de población es indígena. Entonces, ¿cómo aplicar un convenio que fue diseñado para países en los cuales las poblaciones indígenas estaban, por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos, una región específica en las Dakotas, por darles un ejemplo, para que no les pasara un oleoducto en medio de un cementerio ancestral? ¿Cómo aplicar ese convenio en un país donde la mayor parte de la población es indígena? Eso es lo que hay que ver, por eso hay que regularlo. No puede quedar abierto, si no se vuelve un convenio que frena el desarrollo a las mismas comunidades indígenas. Licenciada. Bueno, yo creo que precisamente, el Ministerio de Energía y Minas, para hablar de ese sector, porque no todos los ministerios han hecho lo mismo, pero en ese caso particular, efectivamente ya desarrolló una metodología para la implementación de las consultas, ya la aplicó en el caso específico de dos proyectos hidroeléctricos, Oshek 1 y Oshek 2, y los resultados, hasta donde entiendo, fueron bastante positivos. ¿Se logró un acuerdo? Se logró un acuerdo y han seguido avanzando en esa línea de generar esos procesos de diálogo, ¿no? Pero si nosotros hicimos el ejercicio la vez pasada de solicitar al Ministerio de Energía y Minas el número de consultas que tiene pendientes de realizar. Y creo que los números superaban los 300, ¿sí? Y solo estoy hablando del Ministerio de Energía y Minas, y eso lo multiplicamos a Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, o Comunicaciones, ¿verdad? Y vamos a encontrar entonces que eso se potencia al infinito, digamos, ¿verdad? En términos de cuántas consultas se deberían de realizar. Y efectivamente esto es una metodología, no es un reglamento, ¿verdad? Que es una cosa diferente. Entonces, la reglamentación sí efectivamente se hace necesaria precisamente para poder distinguir, y yo creo que de alguna manera priorizar cuáles proyectos efectivamente generan un impacto o podrían llegar a generar un impacto tal que requieren de una consulta amplia para mitigar esos impactos o para atender los daños que en algún momento se pudieran causar. Pero si pensamos en la dimensión que esto puede tomar, realmente yo tengo ahorita gente de empresas que están pensando en invertir, pero que están pensando en que las licencias las van a tener probablemente en 3 o 4 años, siguiendo todos los procesos de ley, porque tienen que hacer los estudios de impacto ambiental con los procesos de consulta que implican los estudios de impacto ambiental, luego tienen que hacer la consulta del convenio 169 y luego irse a todas las autorizaciones ministeriales, y eso, digamos, en un proceso
de alguien que realmente tiene la plata para invertir o para trabajar. Eso Simplemente es se va a otro totalmente, país. ¿verdad? Sí, es totalmente inadecuado. Y entonces estamos perdiendo realmente oportunidades en función precisamente de esas burocracias, ¿verdad? ¿Hay voluntad en el Congreso para realmente reglamentarlo y priorizarlo o no? Les dejo la pregunta. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre conflictividad. ¿Hay voluntad en el Congreso realmente de poder legislar adecuadamente esto? Porque tal y como lo planteaban, se va a convertir el invertir en Guatemala en un ejercicio de muchísima paciencia, pues. Y eso lo que haría es que las empresas simplemente se vayan del país, busquen un lugar en donde sea menos complicado para invertir. ¿Se tiene alguna solución al respecto en el Congreso o no? Yo diría que es bastante complicado porque, digamos, el tema se ha vuelto muy polarizante. En ese sentido, los legisladores de cualquier lugar del mundo tomarían precauciones y los de Guatemala todavía más, digamos, en el sentido de que su legitimidad es muy limitada. Está en mínimos históricos. Sí, entonces difícilmente se atreverían a acciones de este tipo, pero sobre todo, pero hay un problema también de fondo que creo que a veces ya no se valora adecuadamente. Esa ausencia de metodología, de cómo implementar, digamos, el convenio y de haberlo reglamentado también en alguna medida, causó algo que es quizás lo más difícil a vencer. El convenio, en la práctica, se empezó a utilizar desde hace mucho tiempo, con consultas que eran absolutamente ilegales, digamos, donde veíamos niños participando, consultas a mano alzada, las formas más absurdas de supuesta consulta a los pueblos indígenas se llevó a cabo. Digamos, incluso se hicieron consultas en lugares donde no había ni necesidad, una actitud de prevención, digamos, frente a un proyecto minero. En algún municipio se les ocurría digamos, que la minería podría quizás ahí llegar y uno miraba, digamos, los mapas de ese tipo de Guatemala y jamás habría ahí un proyecto minero. Sin embargo, se hizo consultas preventivas. Entonces, este tema se distorsionó muy rápidamente y se convirtió en una herramienta ideológica. Es decir, para aquellos grupos que se oponen, digamos, al tema de la minería, a la construcción de hidroeléctricas, la volvieron una herramienta en contra. Revertir esa práctica que ya se tiene, digamos, y que se hizo común, también es muy complicada. Aparecer ahora con un reglamento, una metodología, digamos, cuando ya se hicieron tantas cosas desde otra perspectiva, va a resultar muy difícil, digamos, en un país donde también su formación ciudadana es muy limitada y donde, digamos, estos procesos no se asumen con esa, digamos, moralidad, con esa, digamos, madurez que debería enfrentarse. Entonces la situación es mucho más compleja y rebasa en sí el tema legal. En última instancia, quizás lo legal no es tan importante frente al hecho de que los actores involucrados realmente tengan legitimidad y las decisiones realmente sean adoptadas de una forma consensuada y en la lógica de que no es un referéndum, sino son consultas. En este caso creo que deberíamos de aprovechar que realmente yo creo que ya en Guatemala nadie duda de la importancia de la consulta. No, todas las empresas saben hoy día por temas locales o por temas internacionales de certificación que tiene que haber ya no solo estudios de impacto social, sino tiene que haber estudios de impacto ambiental, sino también social, que la consulta también es ya un requerimiento establecido. Ya no hay esa tensión alrededor de sí o no. El problema es cómo hacerlo y sobre todo tomando en cuenta todos estos antecedentes nefastos que tuvimos en años atrás y que fueron los que desvirtuaron de entrada este tema. ¿Cómo ven ustedes en el Congreso el panorama? Nosotros vemos con dificultad debido a que la Corte de Constitucionalidad el año pasado con el fallo de Oshek dio una luz y un norte, luego en el cual establecieron los procesos de consulta y ordenó al Congreso legislar para crear no una ley de consultas, sino una ley del convenio 169 que va mucho más allá de consultas.
El problema es que le dio un plazo de 1 año y ese plazo, si no estoy mal, ahorita está por caducar, ya que aunque fue a finales de mayo la resolución, el Congreso fue notificado en julio y no se logró pasar la ley. Entonces caemos a lo mismo. Si no pasó con ese plazo que dio la Corte, viene año electoral, nosotros no vemos voluntad política de los diputados de pasar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que de los 22 países que ratificaron el convenio 169, 17 están en América Latina. Es un problema latinoamericano el convenio 169 o la falta de regulación del convenio 169. Y tenemos que voltear a ver a los países en América Latina que lo han hecho bien. El mejor caso es el caso peruano. En el Perú, por ejemplo, ya pasaron la etapa si queremos ley de consultas, si queremos consultas, eso ya está. Ahora se creó un viceministerio de consulta en el Ministerio de Cultura de Perú y las conversaciones en Perú en este momento son, bueno, textos de lengua nativa para la educación, etcétera, que es una parte también que habla el convenio. Nosotros en Guatemala tenemos que justamente agarrar las mejores prácticas que ya está y eso fue lo que se incorporó en el proyecto de ley. Este proyecto de ley justamente lo que busca es una viabilidad tanto para las comunidades, para la inversión y para el Estado en sí, de poder tener la certeza que no va a ser demandado tanto por empresas o por comunidades en un futuro. Que ahorita tenemos ese gran riesgo de tener demandas de parte de empresas, por ejemplo, de mineras o de hidroeléctricas que tienen sus permisos y por una falla del Estado que sean suspendidas sus actividades. Ahora, es interesante porque si bien el Congreso no ha visto todavía esta legislación, sin embargo, sí hay otras propuestas que son preocupantes o pueden ser preocupantes para cierta población, sobre todo con esta propuesta de ley de pretender regular o pretender intervenir las ONGs, por ejemplo. Que esa fue una legislación que existe en Venezuela, con la cual acallaron a la oposición, una oposición de derecha. Y sin embargo en Guatemala se maneja ese tipo de propuestas que puede ser de alguna forma coartar la libertad de las personas, sobre todo libertad de expresión, hay que decirlo. Las personas por razones legítimas pueden expresar su desacuerdo con un modelo de desarrollo. Eso lo garantiza la Constitución. Y aquellos que creen en este modelo de desarrollo, pues hay que defenderlo con la razón, con argumentos. ¿Ven ustedes que esto pudiera representar una amenaza a la libertad de expresión, licenciada? Sí, me parece que, yo creo que, a ver, que la pretensión de aprobar esta ley, que afortunadamente no ha tenido los votos. Y que, por cierto, muchos la ven como un instrumento importante para disminuir la conflictividad en Guatemala. Okay. Pero me parece a mí que también hay, digamos, si uno agarra el mapa de conflictividad de Guatemala y ve cuántos de esos casos realmente tienen lo que nosotros llamamos un acompañamiento organizativo, es decir, cuántas organizaciones están asesorando o movilizando alrededor del conflicto, yo diría que no es la mayoría. Sí es importante el número, sí son probablemente los conflictos de más trascendencia y mayor impacto, pero no necesariamente toda la conflictividad tiene un acompañamiento de una ONG detrás, digamos. Eso creo que es importante decirlo. Lo segundo es que efectivamente una ley como esta, que se ha argumentado que es en función de la búsqueda de transparencia, hay otros mecanismos para lograr esa transparencia, que me parece que ahí entra el rol de la SAT y de otras instituciones como la IBE y demás, que pueden perfectamente darle seguimiento a los dineros que son utilizados o que financian las actividades de las ONGs. Pero sí el tema de tratar de censurar la libertad de opinión, a mí sí eso sí me parece un peligro y no creo, por los argumentos primeros que dije, de que tenga todo el impacto que se esperaría tener en términos de bajar la conflictividad, ¿verdad? Probablemente acallen ciertas voces si logran aprobar la ley, pero los conflictos tienen otros orígenes que no siempre tienen que ver con ese acompañamiento
de actores externos. Yo diría que sí, digamos, el tema de las ONGs debería pasar más por su alineamiento en el trabajo que desarrollan con las políticas nacionales, es decir, y como se hace en otros países, es decir, el rol, los espacios de actuación de las ONGs tienen que ver más bien con cómo acoplan y cómo acompañan los esfuerzos nacionales de desarrollo y de atención, digamos, de necesidades en determinadas áreas o territorios, ¿verdad? Nunca, digamos, verle como, digamos, como un problema en términos, en otros ámbitos, en este caso intentar limitar, digamos, su actuación. Suena absurdo que en un país donde es notable la ausencia de Estado, donde su capacidad de prestar servicios es tan limitada, intentemos que, digamos, limitar a quienes de una u otra manera lo han suplido, porque, digamos, en muchos lugares del país, digamos, ahí... digamos, el Estado ha sido sustituido por las ONGs para prestar servicios. Ya se hablaba en algún momento dado que, por ejemplo, Chimaltenango podía declararse independiente de los servicios estatales porque las ONGs cubrían virtualmente todos aquellos que la población necesitaba. Entonces, es un contrasentido y creo que no es por ahí donde va. Es más, cómo va en la línea el trabajo de las ONGs de las políticas nacionales y cómo complementa lo que hace el Estado, digamos. Liceo, nos quedan 30 segundos, terminamos con usted. Sí, bueno, creo que lo que es importante, como mencionaba la licenciada Villagrán, transparencia es importante, tanto el sector privado, sector público, organizaciones no gubernamentales, eso es muy importante. Lo que hay que tener cuidado es que en aras de la transparencia no se vulneren otros derechos fundamentales, como libre expresión, propiedad privada, etc. Entonces, hay que encontrar un balance. Yo esta ley desconozco a fondo de la ley. Lo que sí puedo decir son principios y principios rectores de transparencia, sí. Sin embargo, sin vulnerar otros derechos fundamentales y querer pasar una ley por una situación actual. La ley se tiene que pasar extrayéndose de la coyuntura con un velo en los ojos y hacerlos en abstracto. Así deberían pasarse las leyes, no por situaciones coyunturales. Porque el día de mañana, como muy bien decís, un gobierno en Venezuela, eso fue lo que pasó. Entonces, no porque sea derecha e izquierda, sino se puede perder un contrapeso hacia el Estado, que es fundamental en una sociedad. Gracias por sus aportes. Lo que sí es cierto es de que necesitamos fortalecer el Estado. Si no tenemos un Estado que sea funcional, fuerte y con presencia, esta conflictividad va a continuar y lamentablemente nos puede terminar devorando y crear caos en un país que de por sí en ciertas regiones ya hay caos. Así que gracias por sus aportes. A ustedes gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales, ¿qué papel debería de jugar el Estado en la resolución de conflictos? En Facebook, Jesús María Alvarado respondió, el de hacer cumplir la Constitución y la ley, generar certeza jurídica, evitar arbitrariedades, fomentar la iniciativa privada y respetar los derechos y libertades de las personas, empresas y transnacionales para generar mayor bienestar para todos. Luis Miguel Reyes agregó, el Estado es el principal responsable de resolver los conflictos sociales. Para esto debería tener instituciones dedicadas al tema y estrategias que permitan identificar los conflictos y atenderlos con rapidez para evitar la violencia. Georgina Verbena también nos dio su opinión. El principal, claramente, sobre todo partiendo de que se vive en democracia, en teoría.